Shalom, sean todos bienvenidos a Misterio 710 desde Pachuca, Hidalgo, México. Reciban saludos y pues nos estamos muy contentos de poderles compartir pues la palabra en este Shabbat. Y pues más que nada ahora mandamos saludos a Chile, que hoy nos hablaron en la mañana. Saludos hasta Puerto Montt, algo así. Y es Puerto Montt, sí. Y saludos a la familia que estuvimos platicando. Te mandamos un fuerte abrazo y pues a todos los amigos en Argentina que también se conectan, en Colombia, en Curazao. Y bueno, si me faltó alguno, Denver, ¿cuál otro? Pues California, son varios. Reciban un saludo. Pues bueno, vamos a empezar. Hoy nos vamos a estar meditando, vamos a estar estudiando acerca de por quién vino el Mesías Yeshua y por quién regresará. Creo esto es continuidad de la última enseñanza que les di. Vamos a hacer 3 o 4 enseñanzas acerca de lo que es todo esto. La vez pasada hablábamos de un pacto eterno. Entonces la enseñanza hoy es para ir complementando y que quede bien claro de los planes que nuestro Padre tiene a través de nuestro Mashiach, Yeshua. Y creo yo, como mí, cada vez que yo estudio, repaso, siempre encuentro cosas nuevas. Créanme que estoy impresionado que el Señor pone en mi corazón lo que quiere que comparta, y me sorprende que está relacionado con la parashá. Y van a ver, si ustedes se dan cuenta, hoy nos tocó doble parashá, doble lectura, doble porción. Se van a dar cuenta que de las cosas que voy a estar hablando está conectado con la parashá, y no lo planeé, no fue un plan mío, pero nuestro Padre sí. Entonces, y eso me da mucho gusto de que pudimos escuchar. Bien, entonces la pregunta es, ¿por quién vino nuestro Mesías Yeshua y por quién va a regresar? Hay tantas ideas equivocadas de que viene por la iglesia cristiana, no viene por Israel, pero vamos a ver las escrituras, vamos a ver esa doctrina que la iglesia católica romana hizo, y vamos a ver qué dice nuestro Padre en las escrituras. Empezamos. Entonces los padres de la nación de Israel, nosotros conocemos nuestros patriarcas. Bueno, de hecho, si les da tiempo tomar nota, qué bueno. Si no, ya saben, ¿qué hago? Les mando las diapositivas, el video. ¿Qué más quieren? ¿Cómo los quiere uno? ¿Sí? Entonces, si no estudian es porque no quieren, ¿ok? Les voy a mandar todo eso otra vez, si el Padre nos los permite. Pongan atención, tomen nota de lo que ustedes crean que es importante, tómenlo. Y ya cuando les mande las diapositivas van a ampliar y estudien. Tenemos a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Dios hizo un pacto con cada uno de ellos, ¿sí? Pero como dice aquí la diapositiva, el pacto que ha trascendido, el pacto que es pues el todo, es con nuestro padre Abraham, ¿ok? Y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a estar enfocados, vamos a estar viendo algunas cosas. El huerto del Edén, todos conocemos el inicio en el huerto del Edén, cuando comenzó la primer pareja, seres humanos, Adán y Eva. Todo comenzó ahí. Sabemos que fueron engañados por esa serpiente, y vemos ahí en el capítulo 3, lo estoy nada más como comentando para ir, porque hoy vamos a ver bastantes versículos. Entonces el Eterno, nuestro Padre, hizo una promesa que está ligado con un juramento, con un pacto, que hoy también se estuvo hablando en la parashá de los pactos, de esos votos que se hacen con el Padre, que hay que cumplirlos. Nuestro Padre hizo un juramento ahí, un juramento de rescatar al ser humano. Ahora Yahweh mismo se compromete un rescate para librarnos de la muerte. Ahora no pierdan de vista, ¿sí? Aquí la mujer habla que es Israel, su descendiente es el Mesías, Yeshua, y la cabeza de la serpiente es el pecado y la maldad. Ahora, si nosotros observamos desde un principio, nuestro Padre había hecho un hombre y una mujer, y que ellos tenían la tarea de llenar toda la tierra de 2 seres justos, que iban a llenar toda la tierra de seres justos.
O sea, toda la descendencia iba a ser justas. O sea, si nosotros vemos cuál es el objetivo de nuestro Padre cuando creó la tierra, es para que nosotros viviéramos en la tierra, no en el cielo. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en el cielo. Es más, si intentáramos vivir en el cielo, nada más llega y desaparecemos. ¿Quién puede estar delante del trono? ¿Sí? Del Padre. No fuimos diseñados. También esa es una doctrina católica romana de que cuando una persona muere se va al cielo. No hay algo así, ¿ok? Pero ese no es el tema. Entonces, desde un principio, nuestro Padre pensó en llenar la tierra de seres justos. Ese es el objetivo, ¿sí? Ser el Padre de una sola familia justa de los seres humanos. Ser ahora sí que un solo Padre, un solo Dios está sobre toda la tierra. Pero vino el pecado y lo echó a perder todo. Entonces nuestro Padre hizo una estrategia, un plan de rescate a través del Mashiach. Nuestro Padre planeó el rescate a través de un pueblo. Ahora, aquí pongan mucha atención. Aquí viene lo bueno. Desde capítulo 3, nuestro Padre hace un plan de rescate. Pero quiero que observen, lo va a hacer a través de ¿cuántos pueblos? Uno. Se llama Israel. O sea, ese rescate va a ser a través de un pueblo. Va a usar a un pueblo, un instrumento, donde la revelación va a caer ahí en ese pueblo para la humanidad. O sea, la revelación cae al pueblo de Israel y de ahí a la humanidad. Es el pueblo de Israel. El pueblo es el primogénito, como nuestro Padre se lo dijo a Moisés para que le dijera al faraón. El error más grande teológico que hay es cuando empiezan los grandes teólogos y empiezan a decir sus cosas de que se debe de ignorar o se debe de sustituir o desplazar a Israel por otro pueblo, por otra nación. Ese es el error más grande teológico. Hoy vamos a demostrar con las Escrituras, no se pierda esa enseñanza, hoy vamos a demostrar con las Escrituras que nuestro Padre desde un principio estuvo pensando en una sola nación que se llama Israel. No Israel espiritual. La Iglesia Católica Romana dijo, es que nosotros somos el Israel espiritual. ¿En dónde dice eso? Israel es la única nación, es la única tierra que fue formada de manera sobrenatural. Es el pueblo que nuestro Padre diseñó con planeación. Es un pueblo planeado, es como dicen los hijos deseados, planeados. Israel es un pueblo planeado por nuestro Padre para cumplir ese compromiso que nuestro Padre dijo, yo voy a rescatar a la humanidad. Lo va a hacer a través de un pueblo, Israel. Si nuestro Padre no hubiera intervenido de manera directa, Israel jamás hubiera existido como nación, ni hubiera durado durante tantas y tantos imperios. Si nuestro Padre no estuviera interviniendo, Israel ya hubiera desaparecido desde antes, como dijera el paisano. Ahora, me encanta cuando este señor Netanyahu habla en una conferencia, mis respetos para este varón, dice, han pasado muchos imperios y nosotros seguimos de pie. Y sí es cierto, ¿cuántos imperios? Imperios fuertes, grandes, que en su momento fueron terribles, tremendos. Sin embargo, Israel ha permanecido y permanecerá. Usted lo va a ver ahorita en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Israel nació en el corazón de nuestro Padre. Israel es una nación planeada. Juan 4:22 dice, Yeshua dijo así, la salvación viene de los judíos. Ahora, al decir de los judíos, yo quiero que entendamos así. Habla de Israel, porque no todo Israel son judíos. Y debemos entender esas palabras, porque cuando se dicen judíos también tiene que ver personas que practican el judaísmo, pero también judíos se le dicen a aquellos que viven en la nación de Israel, en la tierra. ¿Y por qué se le llaman judíos?
Porque la única casa que regresó a la tierra de Israel fue la casa de Judá. ¿Cuántas casas hay? Hay dos. La casa de Efraín y la casa de Judá, aunque hay muchos que están dispersos. Pero la casa de Judá, la gran mayoría, regresó a la tierra de Israel, como es la casa de Judá. Entonces dijeron, todos son judíos porque son de Judá. La pregunta es, ¿Israel todos son de la tribu de Judá? No. Entonces, cuando viene aquí, la salvación viene de los judíos, estaba refiriendo a la tierra, a Israel. No dijo, la salvación es de los judíos o pertenece a los judíos. Más bien dijo, viene de. Para que veamos cómo nuestro Mashiach estuvo remarcando el plan de nuestro Padre desde un principio. Dice aquí, la salvación es de Yahweh y pertenece solo a Él, pero Israel es el instrumento. Y nosotros podemos verlo a lo largo de la historia, esta bendita nación que nuestro Padre escogió, como ha tratado con ella, sí, porque veíamos en la última enseñanza que les di, cómo las dos casas tienen influencia. La casa de Israel, que es casa de Efraín, tiene la influencia de Roma, tiene que salir de Roma, pero la casa de Judá, ¿qué influencia tiene? ¿Se acuerdan? Babilonia. Por ejemplo, la mano que ponen ahí, eso es influencia de Babilonia. La doctrina de la reencarnación, ¿de dónde viene la doctrina de la reencarnación? De Babilonia, porque el primer reencarnado en su historia fue Nimrod, que reencarnó en Tamuz. Entonces, dentro del judaísmo hay muchas, vamos a llamarlo así, denominaciones. Hay como 24 o 25 denominaciones, y en algunas de esas denominaciones del judaísmo creen en la reencarnación. ¿Qué influencia es? Babilónica. Entonces las dos casas tienen que salir de esas influencias babilónica y romana para poder regresar y ser restaurados, como vamos a estar viendo hoy. En Romanos 9, del 1 al 5, nos está mostrando que, a ver, Romanos 9, del 1 al 5, dice: digo la verdad en el Mesías y no miento, mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque he orado para que yo mismo sea anatema para el Mesías, en lugar de mis hermanos y mis parientes que están en la carne, que son los hijos de Israel, a quienes pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la ley, o sea, la Torá, el culto establecido en ella, las promesas, los patriarcas, y por medio quienes apareció el Mesías en la carne, que es Elohim. Aquí quiero que vean algo. Aquí dice que es Dios, pero si nosotros estamos viendo realmente lo que dice las escrituras más antiguas, no está diciendo que es un Dios como el Padre. Aquí es Elohim, es como un título, ¿está claro? Es muy diferente a decir Yeshua es Dios. No, es un título de Elohim, un título de Señor. Entonces, dice aquí que es Elohim sobre todas las cosas, también Elohim significa autoridad, a quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones eternamente y para siempre. Ahí se me cayó la cosa esta. Voy a agarrar mi teléfono para leerles otra versión, que dejé mi tableta, pero aquí lo traigo. A ver, miren, vamos a leer en la BIM. Si traen la Kadosh, léanla. Y vamos a ver Romanos, a ver, Romanos, para que veamos lo del Dios. Vamos a ver en la BIM cómo lo dice. Y vamos a concentrarnos en el versículo 5. Dice aquí en la BIM, en la versión israelita nazarena: y de ellos son los patriarcas, y el linaje de ellos viene el Mashiach, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea Elohim por los siglos. Amén. ¿Dice que es Dios? ¿Se dan cuenta?
No es Dios. O sea, le está diciendo Elohim como un atributo, una autoridad. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿de dónde vienen las promesas? ¿De dónde vienen los pactos? ¿De dónde viene, a quién le pertenece todos esos pactos? La Torá, las promesas, le pertenece a Israel. ¿Ok? Bien, en Efesios 2 lo hemos leído muchas veces, del 11 al 22, del 1 al 7, capítulo 3, del 1 al 7, se los voy a platicar, que hemos leído muchísimas veces, porque hay otros versículos que quiero leer que no hemos leído. Entonces, aquí nos muestra en Efesios 2, del 11 al 22, y luego del 3, del 1 al 7, que es la continuación, nos muestra que ahora nosotros, que éramos antes gentiles, ¿cuántos gentiles hay aquí? Ninguno. ¿Cuántos son de Israel? Qué bien, eso me da mucho gusto de que están comprendiendo entonces la enseñanza. Ok, aquí nos dice que antes éramos gentiles, los incircuncisos, los que nacimos no siendo de sangre israelita. Dice, ahora en el Mesías Yeshua tenemos acceso a los pactos, promesas y la herencia dada a Israel, porque fuimos adoptados, ahora somos hijos. Y en el capítulo 3 dice que ese es el misterio que estaba encubierto y que ahora sí que fue mostrado, revelado, después del Mashiach, que él murió y resucitó. Fue revelado y nos está mostrando que ahora por medio del Mashiach, Yeshua, nosotros tenemos acceso a todas esas promesas, pactos, todo lo que se le entregó a Israel. Como nosotros fuimos injertados, ahora no somos partes de todo eso y tenemos acceso. Por decir, la bendición que fue dada a Abraham, de bendición, de trascender y todo eso, ¿nos toca a nosotros? Sí, por supuesto que sí. Porque ahora somos pueblo, ahora ya no somos extraños. Antes estábamos sin un Elohim, ahora tenemos. ¿Ok? Eso es lo que nos muestra Efesios 2, del 11 al 22 y 3 al 1 al 7. Vamos a recordar algo. Recordemos que lo primero que Yahweh le ofreció a Abraham, ¿qué fue lo que le ofreció a Abraham? Le dijo, haré de ti una nación grande. No dijo 2, ni 3, ni 4. Ahorita están separadas las tribus, 10 y 2, las dos casas. Pero la promesa que el Padre le dio, ahora sí que a nuestro padre Abraham, a nuestro patriarca, dice, haré de ti una nación grande. La profecía nos dice que cuando venga nuestro Mashiach y seamos llevados a Israel, dice las profecías, que el mismo pueblo se va a sorprender y dice, ¿de dónde salió tanta gente? Que ahora son hasta mis hermanos. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque somos una nación grande. ¿Ok? Israel está en la historia bíblica de principio a fin. Aparece desde Génesis 1 hasta ¿dónde? Apocalipsis 22. O sea, todo en esa trayectoria está Israel. En ningún momento nuestro Padre lo ha quitado. En ningún momento nuestro Padre dijo, no, ya a Israel se le acabó por desobedientes, por adúlteros espirituales. Ya no quiero nada con ustedes. No, no. Vamos a ver en el siguiente capítulo. Y aquí yo les decía en las enseñanzas pasadas, Romanos 11, hay una pregunta. ¿Ha desechado el Eterno, o sea, nuestro Padre, a su pueblo? ¿Usted qué cree? ¿Ya lo desechó? No. Y Pablo dice, de ninguna manera. O sea, esa expresión que el apóstol dijo también es como un sinónimo de decir, ni se te ocurra pensar eso. No lo ha desechado. Y si nosotros empezamos a leer el capítulo 11, donde habla que fuimos injertados y todo, le está hablando a unos gentiles que habían creído en el Mesías Yeshua. Y como los judíos tuvieron que huir porque hubo una persecución hacia los judíos, porque los judíos de alguna manera se estaban oponiendo, había una oposición hacia el César, entonces tuvieron que huir
y se quedaron los gentiles en la sinagoga, los gentiles que habían creído, los gentiles que eran simpatizantes con el judaísmo, y pues ellos empezaron a decir, bueno, pues entonces ya se les acabó el tiempo a Israel, ahora nosotros, las naciones gentiles, somos el pueblo escogido, nosotros somos el Israel espiritual. Desde ahí lo empezaron a comentar, desde ahí nació esa doctrina, desde Roma con los gentiles, ¿ok? Hasta la fecha, hasta el día de hoy. Yo he escuchado gente que son creyentes, son cristianos, y ven a Israel como con desprecio y dicen, y por eso nació el rapto tribulación, que no tiene un sustento bíblico eso. Por eso dicen, bueno, nosotros vamos a ser raptados, no vamos a sufrir la tribulación, Israel se va a quedar porque tiene que sufrir, porque tiene que pasar y no sé qué tanto, y porque rechazaron al Mesías. ¿A qué te suenan esas palabras? A las mismas palabras que Marción y Mártir y todos ellos empezaron a hablar en contra, y pues no se diga al emperador, ¿cómo se llama? Constantino, que tuvieron un rechazo pleno contra Israel. No se diga el señor Martín Lutero, que también rechazó y odió a los judíos israelitas. Y bueno, te puedo platicar de varios. Hay otro que es contemporáneo a Martín, que se me fue su nombre, que es uno de los padres de la fe de la Iglesia Católica, pero se me fue. Pero no es el momento de hablar de eso. Estamos hablando aquí, Dios, nuestro Padre, ha desechado a su pueblo. No. El plan perfecto de Yahweh, como dice aquí, es que todo Israel sea salvo. Las dos casas tienen que ser salvas, ¿sí? Si nosotros leemos, y yo les pido que lean, por eso siéntense, tomen notas, reflexionen, lean capítulo 11, versículo, vean otras versiones, compárenlas, sobre todo vean las versiones de la BIM, vean la versión de Kadosh, Código Real, vean y comparen, estudien, porque a veces nos podemos ir chuecos con alguna, como ahorita que están diciendo que Yeshua lo ve como un Dios, y no está diciendo eso, ¿ok? La Escritura dice, ¿cuántos dioses hay? Uno. No oigo. Uno, y se llama Yahweh. Así dice la Escritura. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hay unidad. Yeshua dijo, el Padre y yo somos uno. Bien, ahora vamos a empezar a desmoronar o a desenredar todo esto. Las Escrituras nos habla de las ovejas perdidas. Y aquí sí vamos, yo les decía, vamos a estar leyendo Escritura, Ezequiel 34, 11 y 12, Ezequiel 11, 14 al 21, Miqueas 2, 12 y Jeremías 50, 17. Cuando nosotros empezamos a ver aquí, este es un campo hermoso, se les antoja. Me imagino que en la mañana de haber frío, porque aquí las montañas están blancas de nieve. Yo pienso que si hace frijolito, como dicen, si hace frío, con un cafecito, andar caminando ahí, wow, sí se me antoja a mí. Vamos a ver Ezequiel, pero ¿cómo ven ustedes las ovejas ahí? ¿Cómo las ven? ¿Dispersas? Pues sí, están todas regadas, no están en un solo lugar, en un redil, están dispersas, aunque el pastor las puede estar viendo. Pero ahora imagínate todo el mundo, todo el globo terráqueo, las ovejas así, el pueblo de Israel. Entonces vamos a ver qué nos dice el profeta Ezequiel 34, 11, dice, así dice ya el Señor de señores, he aquí que yo mismo buscaré mis ovejas y yo las cuidaré. Como pastor que cuida de su rebaño en el día de una violenta tempestad, del mismo modo yo cuidaré a mis ovejas, las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersas en día nublado y de densa oscuridad. O sea, aquí estamos viendo cómo el profeta está diciendo, voy a recoger mis ovejas. ¿Por qué? Dice, porque están dispersas en todas las tierras. Y cuando nos está mostrando en todas las tierras, aquí el capítulo 34, estamos hablando de todo el mundo. Usted va a cualquier país
Pregunto, ¿hay israelitas? A donde vaya hay israelitas. Tan solo en México tenemos bastantes hermanos israelitas. Bien, Ezequiel 11, vamos a ver qué nos dice Ezequiel el profeta. Entonces, aquí ¿qué vamos a rescatar? Que Abba, nuestro Padre, está haciendo un plan. Dice, yo voy a ir a recoger a mis ovejas que están dispersas, y esas ovejas se llaman Israel. Las dos casas de Israel, las dos casas están dispersas. 14, capítulo 11. Entonces vino a mí palabra de Yahweh. Perdón, eché un trago porque ya se me estaba acercando la garganta. Un trago de agua. Dice 11, ¿qué? 14. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tus parientes, tus hermanos, los hombres de tu cautiverio y toda la casa de Israel perecerán, a quienes los moradores de Jerusalén ha dicho, aléjense de Yahweh, pues la tierra ha sido dada a nosotros por heredad. Por tanto, así dice el Señor de señores, los arrojaré entre las naciones y los esparciré por los países. Sin embargo, les seré un santuario pequeño en las tierras a donde hayan ido. O sea, va a haber todavía esa relación. Por tanto, así dice el Señor de señores, los congregaré de las naciones, los acercaré de los países a los que habían sido esparcidos, y los entregaré y les entregaré la tierra de Israel. Aquí está, chequen la profecía, mis queridos, el 17. Dice, y entrarán en ella y quitarán todos sus ídolos. ¿Qué significa? Roma, ¿y cuál es el otro? Babilonia. Todos sus ídolos y todas sus inmundicias de ella. Entonces les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo en ellos. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Hasta dónde dije? El 21. Y andarán según mis mandamientos. Ojo, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Por cuanto su corazón anda de acuerdo a la doctrina de sus hilos y de sus inmundicias, retribuiré sus caminos sobre sus cabezas, declara el Señor de señores. Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos viendo que Ezequiel fue revelado. Nuestro Padre le mostró su plan que sigue, que desde Génesis está el plan de rescate a través de un pueblo llamado Israel, pero Israel lamentablemente desobedeció los mandamientos y le dijo al Padre, si tú desobedeces, acuérdense en los mandamientos, sobre todo Deuteronomio capítulo 28, si tú me obedeces vas a tener estas bendiciones, del 1 al 14, pero del 15 en adelante dice, pero si tú no me obedeces, una de esas maldiciones dice, yo te voy a dispersar en las naciones. Y yo creo que también debemos de tomar esto en cuenta, mis queridos, porque nosotros como familia, como matrimonio, si nosotros no estamos obedeciendo los mandamientos, si nosotros no nos sometemos a la Torá, a las instrucciones de nuestro Padre, ¿qué puede pasar? Dispersión. ¿Qué puede pasar? Dispersión. Sí, pueden vivir en la misma casa, pero están dispersos. No hay buena comunicación, no hay una buena relación matrimonial, no hay una buena relación con los hijos. Pueden estar dispersos dentro de su propia casa porque están quebrantando los mandamientos. Entonces Israel fue disperso porque desobedeció. Todo lo que ha pasado, nuestros amados hermanos, ha sido consecuencia del pecado. ¿Ok? No es porque nuestro Padre sea malo con ellos, ¿no? Se los advirtió. Entonces vemos acá ahora Miqueas. Dice así, capítulo 2, 12. En verdad juntaré a todos los tuyos, oh Jacob, y ciertamente te llevaré al resto de Israel al mismo tiempo. Y lo haré como ovejas en desdicha y como rebaño en medio de su pastizal, resguardado de los hombres. Entonces aquí está hablando que va a juntar y los va a llevar en un momento.
Jeremías 50, 17. Terminamos en esta parte para confirmar quiénes son las ovejas dispersas. Jeremías 50, 17. Aquí la profecía. Vamos a ver qué nos está mostrando. Dice así, 17. Israel es una oveja descarriada. La han desviado los leones. Primero la devoró el rey de Asiria. Ahí están los imperios. Y este último, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue más cruel que él. Entonces aquí estamos viendo nosotros imperios que han estado dispersando, que han traído cautivo a Israel. Pregunto entonces, ¿quiénes son las ovejas dispersas de Israel? Ya lo dije, ¿verdad? Perdón, ¿quiénes son las ovejas dispersas? Israel. Sí, ya se los dije. No, pues así, pues fácil. La que sigue. Esa sí no se la sabe, yo creo. Entonces, ¿por quién vino Yeshua? Por las ovejas perdidas. Muy bien, muchachito. Mateo 15, vamos a ver qué dice. O sea, ya vimos las profecías. Vamos a ver qué dice el Brit Hadashah, o lo que es el pacto renovado, conocido popularmente como Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice capítulo 15. Ya nos dimos cuenta que los profetas dicen las ovejas perdidas es Israel. Mateo 15 dice 54. Ay Dios, ya me equivoqué aquí. A ver, traigo otra Biblia donde tengo las... ¿Me pasas mi Biblia? Bueno, mientras vemos la otra de Juan, es que lo tengo, ¿me puedes? En la maleta tengo mi otra Biblia, ahí tengo mis notas, de donde seguramente me equivoqué, pero aquí es Mateo, a ver, un segundo. Vamos a Juan 11, ahorita regresamos con Mateo. Es 15:24. 15:24, ya está, a ver, ya lo haré. Él dijo, Aquí está. Lo voy a corregir cuando les mande las diapositivas. Acuérdenme. ¿Dónde estoy? Este es 24. ¿Ya lo vieron? Sí. 15:24. Gracias. Ya lo vi. Gracias. Dice, contestándole él dijo, Yeshua contestó, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. ¿Cuántas casas hay? 2 casas. 10 tribus fueron, aunque realmente de las 2 están dispersas, pero aquí, ¿quiénes son los que regresaron a la tierra de Israel? La casa de Judá. Entonces los demás andan dispersos. Ahora yo quiero que observen, mis queridos, por favor, es importante. Si él dijo, vine por, dice acá, 24, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas, dispersas, perdidas de la casa de Israel. Ya nos dimos cuenta lo que hemos leído. Vamos a ver Juan, el libro de Juan, capítulo 11, 51 y 52, dice, pero no dijo, están aquí hablando de la resurrección, dice aquí Juan capítulo 11, 51, 52, pero no dijo esto mismo, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación, o sea, por todo Israel, las 12 tribus. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno, ojo, esto es profético, así lo dicen los profetas, congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Entonces, si se dan cuenta, ¿por quién vino a morir nuestro amado Mashiach? ¿Sí? Por la casa de Israel que estaba dispersa. Pero ahorita vamos a ver más información. Juan 10, 16. Juan 10, 16. Tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. A ellas también deberán traerlas a mí y escucharán mi voz. Entonces todos los rebaños serán uno y uno el pastor. Ok.
Yo cuando leía eso, honestamente, antes de ponerme esos lentes hebreos, yo pensaba, pues se refiere a todas las naciones nosotros. ¿Sería eso? No, estaba equivocado. Estaba aquí hablando y si yo tengo otras ovejas que andan regadas. ¿Y qué dijo el profeta? Ezequiel, dice el Padre mismo, dice, yo voy a ir por esas ovejas. Por eso envió a Yeshua. Porque Yeshua y el Padre son uno. Entonces, si nos damos cuenta, Yeshua dice, yo voy por esas ovejas, porque hay una sola nación que se llama Israel. Y si nosotros queremos ser salvos y queremos pertenecer solamente a la familia del Padre, tenemos que entrar por la única puerta que se llama Yeshua, como lo tiene que hacer la casa de Judá y la casa de Israel, para este Israel restaurado, donde hay una Torá, donde vamos a obedecer Torá. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Los gentiles que éramos antes, nos hablaron de esa puerta del amor de Dios y dijimos, creemos en el Mesías, creemos en ese sacrificio para redimirnos y entramos en pacto, porque la sangre estaba, ahora sí que en tierra, hicimos lo que se le llama el pacto del umbral, entramos en pacto. ¿Se acuerdan que Hebreos capítulo 10, que aquella persona que no quiere nada con el Señor y que se aleja de Dios, dice, es aquel como que pisotea la sangre? ¿Lo han leído? ¿Se acuerdan? Bueno, en el Medio Oriente significa que no quieres pacto con Dios o con nadie. Si una familia te invita a cenar y quiere entrar en pacto contigo, debe de haber dos cosas. Lo que es la sangre, se mata a un cordero en la puerta y la sangre está regada ahí en la puerta. Y en la mesa debe de haber sal para entrar en pacto. Y si la persona dice yo quiero entrar en pacto, pasa por encima de la sangre sin pisarla, cenan, comen, está la sal, entran en pacto. Pero si la persona dice yo no quiero nada con esa persona, viene, pisa la sangre y se va. Entonces está rechazando la alianza, está rechazando el pacto. Por eso es lo que dice en Hebreos 10. Si nosotros, aquí cuando está hablando de un solo redil, una sola nación, nosotros éramos gentiles, pero hemos creído y pasamos a través de esa puerta que es Yeshua, entramos en pacto, en alianza por medio de su bendita sangre, nos ha limpiado, entonces ahora somos Israel porque entramos a un redil que se llama Israel. Entonces, ¿está claro? Bien. Vamos a hablar del divorcio, pero en otro aspecto, hablando de Israel. Aquí vemos una pareja felices, todos felices, pero de repente como que ya no, y alguien se portó mal. En este caso vamos a decir que la adúltera fue ella. Okay. Entonces, ¿el divorcio qué es? Una ruptura. Entonces, aquí nos está mostrando como que si yo les preguntara ¿con quién se divorció? Aquí está la respuesta. Con la casa de Efraín, que es la misma que es la casa de Efraín, casa de Israel, casa de José, es lo mismo. Por si tú lo lees en las escrituras, en los profetas, se refiere a la misma casa. Vamos a ver Jeremías 3:1, que fue lo que leímos en la parashá. ¿Se dan cuenta? ¿Ya lo vieron? Hoy lo leímos en la parashá de esta semana. Por eso te digo que yo estoy sorprendido. Yo me puse a estudiar y cuando veo digo, ay, mira. Y en la semana he estado reflexionando sobre las etapas que Dios me ha estado llevando en mi vida. En todos estos cambios que ha habido, el Señor me ha llevado en etapas. ¿Y de qué se habló hoy? De las etapas. O sea, Dios estaba así con la... ¡Wow! Sorprendido. 3:1, Jeremías. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se va de su lado y se casa con otro hombre, ¿podrá él volver con ella de nuevo? ¿No habrá quedado esa tierra profanada del todo? Pues tú te has prostituido con muchos pastores. Regresa a mí, declara Yahweh. Ahora, aquí hay una parte interesante que debemos comprender. ¿Podrá casarse una persona que se divorció con la misma persona? No, no se puede.
Por eso cuando dicen, me voy a divorciar, piénsala bien, porque no te puedes volver a casar con esa persona. Porque hay casos que dicen, no, pues nos volvemos a casar. Y aquí, algo que nos está mostrando la Escritura, dice, alguien que ha adulterado, alguien que ha hecho esto, ¿se podrá volver a casar? Y bueno, vamos a seguir leyendo, versículo 6. Y el tiempo del rey Josías, Yahweh me dijo, ¿tú viste lo que ha hecho la moradora de Israel? Ella ha sido, dice, ella ha ido a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso para fornicar allí. Y te dije, ¿regresará a mí luego que ha hecho todas estas cosas? Pero no regresó. Entonces Judá, su hermana, vio su falsedad y miró todas sus obras. Y puesto que la moradora de Israel ha cometido adulterio, la dejé y le di la carta de divorcio. Sin embargo, su pérfida hermana Judá no ha tenido temor. Del mismo modo, ella se ha marchado y se ha prostituido. Puesto que ha sido lujuriosa, profanó la tierra con su prostitución, cometiendo adulterio con piedras y con pedazos de madera. Y ni siquiera después de todas estas cosas, su pérfida hermana Judá regresó a mí con todo su corazón, sino con falsedad, declara Yahweh. Entonces Yahweh me dijo, justa ha sido el alma de la moradora de Israel, que ha sido su pérfida hermana Judá. Ve y pregona estas palabras al norte, diciendo, vuelve, moradora de Israel, declara Yahweh, y no seré severo con ustedes porque yo soy bueno, declara Yahweh, y no retendré mi ira permanentemente. Solo reconoce tus pecados porque pecaste contra Yahweh tu Elohim, te extraviaste en tu conducta en pos de extranjeros debajo de todo árbol frondoso y no obedeciste a mi voz, declara Yahweh. Vuélvanse, hijos extraviados, declara Yahweh, porque me agradé de ustedes. Tomé cada uno de ustedes, dice, tomé a uno de ustedes de cada pueblo y 2 de cada familia y los llevé a Sión. Ahora, chequen esto. ¿Qué vemos? Tanto Judá como la casa de Efraín, las dos casas pecaron. Aunque no se divorció de Judá porque hay un pacto. Ahorita lo vamos a ver. Hay un pacto. Sin embargo, la casa de Efraín, como no tenía ese pacto, se divorció de ella, le dio carta de divorcio y dice, ya no tengo nada contigo. Sin embargo, el padre está diciendo, vuelve a mí. Pregunto, ¿y si vuelve se puede volver a casar? No. Entonces imagínate el amor que le tiene a Israel el padre. Vuelve a mí. Si tú te arrepientes y vuelves a mí, pero no se puede casar. Aquí viene el plan. Vamos a verlo. Romanos. Usted va a ir entendiendo y dice, ahora entiendo. Revelación. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Capítulo 7 de Romanos 1 al 4. Pues hablo a los que conocen la Torá, que la Torá tiene dominio sobre el hombre mientras vive, o sea, la ley. Así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive. Pero, a ver, aquí está como preguntas, a ver, lo voy a leer de nuevo. ¿Acaso ignoran, hermanos míos, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive, así como la mujer está casada ligada por la ley a su esposo mientras él vive? Y ya luego dice, pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y no es adúltera, aunque se case con otro. Ahora, pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo del Mesías, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, para que produzcan fruto para Elohim. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que estaba revelando aquí el apóstol Pablo en el capítulo 7? Cuando una mujer se divorcia de su marido,
y se quieren volver a casar, no se puede volver a casar. Entonces, para volverse a casar, ¿qué tiene que pasar? El marido, cuando se muere, se pierde toda la relación con la mujer. Entonces, ¿qué pasó con nuestro Mashiach? Porque el Padre y Yeshua son uno. Entonces, Yeshua muere. ¿Y qué pasó el tercer día? Resucita. Pero como ya murió y pasaron 3 días, que son muy importantes para declarar una persona muerta en el Oriente, entonces al tercer día Él resucita. Significa que el pacto antiguo de matrimonio ya quedó totalmente cancelado, y como Él es un hombre nuevo, resucitado, ¿se puede casar? Sí. Sí. Esa es la boda. Vamos a ver, vamos a seguir estudiando. Instrucciones, dice aquí sobre la ley del celo, lo hemos visto, no lo voy a leer, pero aquí viene Números, capítulo 5, del 11 al 31, ¿sí? Aquí le puse una copa, no sé si me pasé de grandota, pero se la puse, y vemos en el Getsemaní cómo Yeshua estaba orando antes de que él fuera crucificado, antes de que estuviera en el madero, y en Números, la ley de los celos, cuando un hombre tiene celos, lo lleva con el sacerdote, y el sacerdote hace una copa y le pone hierbas amargas. Quiero que recuerden esto. En las escrituras, siempre que tú veas bebidas amargas, aguas amargas, te van a hablar de juicio. Juicio. Ay, me mordí la lengua. Juicio. Eso soy yo medio raro. Es juicio. No está bien. Bien. Entonces, ¿se acuerdan en Apocalipsis que va a caer algo del cielo y que va a haber aguas amargas? Es juicio, juicio. Aguas amargas, ¿qué representa? Juicio. Entonces el sacerdote pone tierra, pone del líder del templo, le pone las hierbas y le dice a la mujer, si en verdad pecaste adulterando, cuando entren estas aguas amargas a tu ser, a tu cuerpo, va a entrar una maldición y te va a echar a perder todo tu interior, tus entrañas, todo. Es una maldición de muerte. O sea, te va a ir mal. Pero si no has adulterado, no va a pasar nada. Entonces, yo pregunto, ¿las 2 casas de Israel pecaron? Sí. ¿Con cuál se divorció? La casa de Efraín. Entonces, ¿quién tenía que tomarse esa copa? La casa de Efraín. Entonces Yeshua dice, Señor, si hay otra manera de rescatar, de hacerlo, pero haz tu voluntad. Pero ¿qué dice la Torah? Tienes que tomar la copa. O se la doy a Israel. Y si Israel toma la copa, la maldición es permanente. ¿Están viendo eso? Entonces Yeshua dijo, no, Padre, yo la voy a tomar. Y se tomó la maldición que le correspondía a la casa de Efraín. Yeshua se la tomó. Por eso dice que en el madero Él cargó con toda la iniquidad y con todo el pecado. Isaías 53, ¿se acuerdan? ¿Tiene sentido? Ok. Entonces Yeshua tuvo que tomar todo eso porque la Torah lo dice. Y Yeshua aquí nos muestra una vez más que es el Mesías. Porque en ningún momento estuvo en contra de la Torah del Padre. El Padre dijo, esto es así y no hay de otra forma. Alguien tiene que tomarse esa copa. O eres tú, o es Israel. Dijo, no, Señor, yo me la tomo. Y Él cargó con todo. Nuestro bendito Mashiach. La que sigue, ahora ya supimos por quién vino, ¿verdad? Ahora vamos a hacer, ¿por quién va a regresar Yeshua? Yahweh quiere poner su Torah en nuestro corazón. Entonces, si vino por las ovejas dispersas, tomó la copa de la amargura, ¿por quién va a regresar? Por Israel. Porque lo que quiere el Padre aquí, Jeremías 31, del 31 al 34, Proverbios 31, 1, Proverbios 7, del 1 al 3, Isaías 51, 7, Salmo 48, todos estos versículos de que nos está hablando. Tan solo Jeremías 31 nos habla del milenio, cuando Yeshua venga a reinar a esta tierra. Lo que va a hacer es poner la Torah del Padre en nuestro corazón a Israel.
a los que somos Israel. ¿Por quién va a regresar Yeshua, que ya es pronto? Por Israel. Aquí todos estos versículos que les acabo de mencionar nos están diciendo, nuestro Padre siempre nos ha estado mostrando, yo quiero que mi Torah esté en tu corazón, yo quiero que mi palabra esté en tu corazón. Vamos en la otra, las bodas del Cordero. Vamos a hablar de eso de una manera muy sencilla y corta. ¿Ya vieron aquí el talit? Sí. Ezequiel 16:8, voy a leerlo, me encanta eso. Las próximas bodas que hay aquí, así con el talit se van a casar. Para los que están planeando casarse, bueno, 16:8, que de repente se destapan las bodas, de repente se ausentan. Y de repente, ¡pum! Lleno, dice, 16:8. Entonces pasé junto a ti y te vi, y miré que tu tiempo era tiempo para el matrimonio. Extendí mi mano hacia ti y cubrí tu desnudez. Te juré e hice un pacto contigo, declara el Señor de señores, y fuiste mía. En otra versión dice, y extendí mi manto. Y es por eso que en las bodas en Israel, la gran mayoría usan el talí de oración con los tzitzit y se cubren con ese talí, porque está hablando de esa cobertura, y esto es lo que nuestro Padre está viendo con Israel. Esas son las bodas. Yeshua HaMashiach, ¿con quién? Israel, restaurado. Es decir, las dos casas ya son una. Cuando Yeshua oró, Juan 17, estaba hablando de la casa de Israel, de la casa de Judá, que volvieran a ser uno. Entonces, la cena es una cena de un recasamiento, se vuelve a casar. Por eso Yeshua cargó, tomó la copa, murió y quedó 3 días en la sepultura para que quedara totalmente y ahora sí que afirmado como muerto, ¿ok? Y al tercer día resucitó para poderse casar otra vez con Israel, no nada más con la casa de Efraín, sino las dos. Dice la escritura que las dos casas se van a volver una y van a regresar, y tienen que pasar por la única puerta que se llama Yeshua. Tienen que brincar por ese pacto del umbral acerca de la sangre del Cordero. Tienen que ser limpiados de la inmundicia de Roma, de la inmundicia de Babilonia, y van a ser una sola nación. Y cuando ya sea restaurada Israel, una sola nación por medio de Mashiach, entonces viene la boda, la fiesta de Sukkot, la fiesta, las bodas, la fiesta de las bodas. Bien, vamos a ir terminando. Si el pacto está en nuestro corazón, el pacto son sus mandamientos, nuestro pie no resbalará. Yahweh quiere que los votos matrimoniales, que son los mandamientos, estén en nuestro corazón por amor. Señor, yo voy a guardar el Shabbat porque te amo. Yo voy a guardar los mandamientos porque te amo. No por obligación, o no, lo tengo que hacer porque así dice que no. No, es por amor. Efesios de capítulo 1, 13 al 14 se los platico. Ahí Pablo estaba diciendo que Israel ha sido prometida para esa ceremonia nupcial. Todavía no es consumada la boda. Por eso cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo o de la inmersión, nos pasamos esa tevilá. Nosotros hicimos un pacto de mantener nuestra conciencia, una buena conciencia, hasta que venga el Mashiach. Como una novia que está con su ropa blanca esperando que venga el Mashiach. ¿Por qué? Porque esa novia somos nosotros, somos Israel. El amor debe ser la motivación para guardar los mandamientos, mis amados. Si no hay amor, entonces ¿qué es lo que te motiva a guardar los mandamientos? Si no hay amor, entonces hay religiosidad. Hacer las cosas religiosas. Eso no es así. Así no debe de ser. Si nosotros tenemos nuestra cena del Shabbat, puede ser de dos maneras: por amor, para honrar al Padre porque lo amamos por medio de nuestro Mashiach, o por manera religiosa. Prenden sus velas, tienen todo de manera religiosa. Si no hay amor, de nada sirve.
aunque hagas las suculentas cenas, si no es por amor, de nada sirve, porque nuestro Padre está esperando que le amemos. Religiosos hay miles, quien le ama hay pocos. El enfoque entonces del pacto renovado, el Brit Hadashah, es redimir ¿a quién? Israel. Las dos casas que pasen por la única puerta, que es Yeshua, en un pacto de sangre. Y otro punto es enseñarnos sus instrucciones. Es el objetivo de nuestro Padre, su Torah. Poner su Torah en nuestro corazón. Por eso dice Jeremías 31, del 31 al 34, pondré mi Torah en tu corazón. Ese es el objetivo. Entonces la siguiente es la pregunta, ¿cómo empezamos? ¿Por quién vino y regresará el Mesías Yeshua? Y la respuesta es una sola palabra. ¿Cuál? Israel. No hay más. Si no eres Israel, entonces no viene por ti. Tenemos que ser Israel. Aquí está la respuesta final. Lo vimos en la enseñanza anterior. Las dos casas, Efraín y Judá, están separadas, pero tienen que pasar por la única puerta, que es Yeshua, por su sangre, limpios de toda inmundicia de Babilonia y de Roma, para ser Israel que tiene la Torah en su corazón. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Ezequiel 37. Entonces, mis amados, esta es la enseñanza para reafirmar nuestra fe. ¿En quién hemos creído? Y yo quiero dejar esa pregunta en nuestro corazón. ¿Realmente amamos a nuestro Padre o nos hemos vuelto unos religiosos toracianos? O sea, que bien, andan con la Torah. ¿O realmente estamos obedeciendo la Torah por amor? Por amor. Evitemos que Abba nos guarde de caer, de ser personas religiosas, sino que seamos personas que practican la Torah por amor, porque amamos a nuestro Padre, amamos a nuestro Mashiach. Padre, gracias porque hemos sido adoptados y somos ahora parte de la gran familia, de esa gran nación, la única, el primogénito, Israel. Abba, te rogamos por nuestros hermanos que están dispersos, que aún no te conocen, pero tu palabra nos muestra que todos serán salvos, que regresarán y reconocerán a Yeshua cuando Él esté aquí reinando. Padre, te rogamos por aquellos que aún no conocen la Torah, que saben del Mesías Yeshua, pero no obedecen Torah. Te rogamos por esas personas que puedan regresar a ti, Padre, a tu Torah, y puedan obedecer tu Torah, y podamos ser parte de este Israel restaurado, de este único pueblo que es restaurado por la sangre de Yeshua. Padre Santo, gracias porque aquí nosotros nos los has mostrado, pero queremos caminar cada día obedeciéndote porque te amamos. No queremos ser religiosos, queremos ser personas genuinas que te aman. Cada día, en cada momento, en cada negocio, en todo lo que hagamos, empezando en casa, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el negocio, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, podamos caminar en amor, que te demostremos que te amamos a ti y que obedecemos tus mandamientos que están en nuestro corazón porque te amamos. El único vínculo que nos mueve a ti es el amor, que eso sea siempre. Padre, gracias por amarnos y queremos demostrarte nuestro amor cada día, en todo momento, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bien, reciban saludos y nos